Mire, hemos hecho la búsqueda en los archivos del área de referencia, donde tenemos en custodia las tesis que nuestros alumnos han venido elaborando año tras año desde la reapertura de la universidad. Tenemos una primera tesis que ha sido publicada en el año 1964, que ha sido la primera promoción después de la reapertura en la Facultad de Ciencias Sociales. Era llamado en ese tiempo Instituto de Servicio Social. Estamos hablando de la carrera de Servicio Social. Esta tesis ha sido presentada por la señora Tula Ruth Alarcón, que también ha sido docente de la universidad, ¿no? Y el título de su trabajo de investigación ha sido una muestra de la vivienda en la ciudad de Ayacucho. Hace referencia a esta tesis que, como le digo, es del año 1964. Vemos el tipo de trabajo que se hacía en esas fechas, que es todo a máquina de escribir, ¿no? Y con una formalidad impecable también en el momento de elaborar el trabajo de investigación. Dentro de esto, un principio que ella ha tomado para elaborar esta tesis ha sido el bienestar del país. Depende del bienestar de sus habitantes, así lo ha conceptuado en su trabajo de investigación, y que esta a su vez depende en gran parte de las condiciones de vivienda que responda a las exigencias de acuerdo a la vecindad en la comunidad en la cual se desarrollaban nuestros antecesores en ese entonces. Ha agarrado un ámbito de trabajo, el cercado de Magdalena, Calvario, Ajopampa, Sojiacato, Belén, Santa Ana, San Sebastián, agarró Santa Berta, Las Nazarenas, distrito de San Juan Bautista y Valdelomar, que antes lo llamaban, y 2 viviendas de Carmen Alto que fue como un apoyo en su trabajo de investigación. Asimismo también vamos a encontrar las fotos de esos años, cómo sacaban las fotos a blanco y negro, y al costado ponían los detalles de las citas que correspondían a cada uno de ellos. Tipo de vivienda estrecha, o sea, eran unas viviendas multifamiliares, ¿no? Que dentro de ellas también se concentraban gran cantidad de la familia nuclear y tenían que hacer una relación vivencial en un único lugar, ¿no? Acá vamos a ver también que incluso en el pequeño patio ponían pues sus ropas a tender, tenían sus ganaditos por acá. Y bueno, asimismo vamos a ver el tipo de formato que ellos trabajaban también en máquina de escribir, ¿no? Eran las encuestas que tenían que hacer a toda la población que estaban estudiando, ¿no? Tenemos los mapas geográficos, ¿no? Parecidos ahora con coordenadas UTM, ¿no? Pero lo trabajaban a tinta en ese entonces. Presumo que para hacer esta actividad, este mapa, ha tenido apoyo de profesional en el campo, ¿no? Miramos acá la peculiaridad de este mapa, es de cómo en el año 1964 todavía el centro histórico y la ciudad de Ayacucho era pequeña, ¿no? Sin embargo, en su tesis ella menciona que a partir del 59 ya había una creciente población en la ciudad de Ayacucho, producto de las inmigraciones de comerciantes, estudiantes, obreros. Sí, mire, es asamblea que da a inicios de la residencia únicamente. Hasta ahí nada más. Hasta ahí únicamente. Después subimos para Girón Callao, acá, da hasta Girón Sucre, ¿no? Hasta terminando la tercera cuadra y Girón Sucre. Concluí ahí, llegamos a 28 de julio. Llegaba más o menos hasta el puente antes de llegar a la iglesia Santa Teresa, ¿no? Y así 9 de diciembre también llegaba hasta el arco nomás, ¿no? Donde está ahorita la estatua de María Parada Bellido, el parquecito María Parada Bellido. En la página 36 vemos acá nosotros un porcentaje de cómo las personas vivían en sus respectivas viviendas. Dice, luz eléctrica tenían un porcentaje de 46%, en vela tenían 44.5%, querosene, o sea, lámparas a querosene, el 7%, y otros, como puede ser algunas chimeneas o algo pequeño,
2.5%. Sí, mire, nosotros hacemos la invitación amplia a todos los investigadores. Este tema es un tema que bastante lo van a ver la parte social, trabajo social, antropología, puesto que hay información valiosa para ellos, y también a toda la población que necesite saber algo de la antigüedad de Ayacucho, ¿no? Y cómo la universidad ha contribuido directamente desde su reapertura en esta localidad.